Perfecto, mis estimados alumnos, bienvenido entonces a la clase número 2 de la determinación del presupuesto referencial. Y ahora sí, vamos con lo que es la consultoría de los estudios de costos, ¿sí? Este estudio de costos se aplica en las consultorías y sirve para determinar entonces el presupuesto referencial. Vamos entonces a crear aquí una lámina para ver la parte teórica y luego nos vamos a la parte práctica, ¿sí? Que es ya ver un ejemplo, un caso, ver cómo se estructura, ver cómo presentan los oferentes y eso nos va a ayudar para poder nosotros en algún momento y sobre todo tomando en cuenta que ahora tenemos pues la facilidad de hacer consultorías por montos de 10.000 a través de la ínfima cuantía, pues creo que es importante que ustedes lo puedan aplicar en esa parte. Vamos a eliminar esto y vamos a poner entonces aquí las consultorías. Perfecto, el estudio de costos de consultorías. Esto está tipificado en el artículo 155 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Y claro, todo nace del artículo 49, ¿sí? Donde dice, en cambio, qué tipos de, digamos, procedimientos o instrumentos existen para nosotros hacer este estudio de costos de consultoría. Muy bien, entonces vámonos en principal a revisar lo que dice el 155 del reglamento, que se va a ser nuestro marco teórico de referencia para poder empezar a trabajar. Lo primero es que hay que entender que este servicio es un servicio no, podemos llamarlo, es un servicio estándar, es un servicio especializado, ¿sí? Y como es un servicio especializado, justamente es que no lo puede efectuar este servicio cualquier persona, sino que tiene que estar o cumplir con ciertos requisitos. Y estos requisitos es que debe tener al menos título de tercer nivel, ¿sí? Ese es uno de los requisitos. Si no tiene título de tercer nivel, si es una persona natural, no va a poder efectuar o ejercer el tema de la gestión, ¿no es cierto?, de la consultoría. Muy bien. Vamos a buscar entonces vamos a buscar aquí estas notas para poder nosotros ir trabajando. Entonces, nosotros tenemos dos puntos importantes aquí. El primer punto que es la consultoría ya la puede efectuar a través de tres tipos de personas. La persona natural, ahí lo vamos a poner. La persona jurídica, que viene a ser otro tipo, ¿no es cierto? Ahí, permítanme un segundito. Persona jurídica. Y también tengo los organismos facultados para ejercer consultoría. Ya puede ser una universidad, entre otras, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí más pequeñito para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Persona natural, persona jurídica, y vamos a copiar esto más acá abajo para poner acá los organismos acreditados, ¿sí? Ahora, ¿por qué les hago esta diferencia y no les explico directamente? Es porque cada una de estas tiene una característica diferente y no le podemos entonces nosotros, digamos que pensar de que son cosas similares o que yo puedo aplicar una misma normativa en los tres casos, porque lamentablemente puede ser que yo cometa un error y este error justamente sea sustancial durante el proceso que tenga que declarar de cierto el mismo, ¿sí? Entonces aquí tengo persona, o podemos ponerle persona u organismo facultado para ejercer consultoría. ¿Ya? Ahí. Bien. Ahí permítame. Ahí está. Muy bien. Entonces, cada una de estas tiene una forma o unos requisitos que deben cumplir. Esta primera, por ejemplo, la persona natural debe contar al menos con al menos, ¿no? Al menos título de tercer nivel para poder hacer consultoría, ¿sí? Esta persona jurídica y esta persona u organismo
deben tener, no sé, el objeto social en consultoría, ¿no es cierto? ¿Y este objeto social dónde se registra? ¿No es cierto? Si son empresas, o supongamos que las dos le rige la superintendencia de compañías, entonces superintendencia de compañías. Yo que en su objeto social van a tener esta característica. Perfecto. Si yo quiero hacer la consultoría con personas naturales, entonces lo único que puedo hacer, digamos, la metodología de trabajo sería que yo como entidad contratante solo puedo seleccionar este tipo de personas para poder efectuar mi estudio de mercado, mi justificación y demás condiciones, ¿sí? Perfecto. Si la entidad contratante dice no, yo quiero irme con personas jurídicas, entonces no puede participar las naturales, tiene que solo participar jurídicas. Si usted dice, no, yo quiero irme con personas facultadas para ejercer consultoría, de igual manera. ¿Sí? Es decir, que dirime, vamos a ponerla aquí, que dirime el o la entidad contratante. Esta es la que decidió. Ustedes me van a decir, pero en qué se basa para decidir? Justamente esto nace de la potestad discrecional. La misma dirá en función justamente de la complejidad de la consultoría, por qué vía quiere irse. Si se va a ir por la vía jurídica o por la persona jurídica, organismo facultado para ejercer, o puede ser una persona natural. Depende de lo que ustedes indiquen y motiven justamente, ¿no? No pueden hacer una convocatoria para que participen las tres al mismo momento. No, porque ya vamos a ver, tienen diferentes condiciones que finalmente no vamos a lograr efectuar esta contratación, y justamente porque tienen estas diferencias es que tenemos que irnos ya sea por una opción, por otra opción y la tercera opción. Entonces aquí tenemos tres opciones. Vamos a poner entonces para que usted se acuerde las tres opciones, pero no puede utilizar las tres opciones al mismo momento. Es decir, yo no puedo hacer como en la subasta. Me oriento por la subasta y no importa la categoría de proveedor que me llegue la oferta, yo igual le califico en igualdad de condiciones. Acá primero nosotros segregamos, o ustedes segregan, por qué vía se quieren ir, ¿ya? Y ustedes me van a decir, pero ¿y en qué me baso para decidir? Justamente usted debe contar con parámetros objetivos, no discrecionales, en referencia del por qué usted elige una de las tres, ¿ya? Entonces, elige una de las tres, vamos a ponerla acá para que se acuerde, solo puede elegir una de las tres opciones. Perfecto. Entonces, elige una de las tres y dice, ahora sí, voy a hacer este cumplimiento. Tiene que usted saber que esta consultoría es un servicio especializado que tiene por objeto, y bueno, tenemos diferentes en norma tenemos diferentes definiciones de lo que se permite hacer en este tipo de consultorías. Entonces, la primera es que saquémonos digamos, la definición, ¿no? Artículo 1.2, numeral 9 del reglamento dice que esta consultoría, ahí está, ¿no? Es la prestación de servicios profesionales especializados no estandarizados. ¿Por qué no es estandarizado? Porque usted no puede, digamos, medir o, digamos, cerrar el conocimiento. Uno le dará de una forma, otro le explicará de otra forma, uno tiene unas herramientas diferentes interactivas, otro capacitador hará solo con presentaciones. Ya depende justamente de, obviamente, el intelecto, ¿no? Igual, puede ser que los dos tengan título de cuarto nivel, pero el uno tiene otro título, otro conocimiento, otro know-how, otra experiencia o más años de experiencia. Entonces no podemos nosotros, por ejemplo, estandarizar esa situación, ¿ya? Porque por más de que yo le diga, quiero el curso de contratación pública que me enseñe el estudio de mercado para aprender, uno le va a dar de una manera, otro le va a enseñar de otra manera, por más que sea el mismo temario, porque el intelecto es algo que finalmente no se puede normalizar. A ese punto me voy. Entonces, por esto es un servicio profesional especializado, no normalizado. ¿Ya? Y ahí tiene usted varias opciones de qué se nomás se puede hacer consultoría. Por ejemplo, auditar, que es, en algunos casos, en algunas empresas públicas se tiene que contratar, es más, en un periodo anual, esta auditoría externa.
planificar, elaborar estudios, cuando hacemos obras, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el acápite de los análisis de precios unitarios, nosotros cuando no tenemos profesionales afín, pues contratamos a profesionales para que hagan los estudios. Los estudios previos justamente están determinados o señalados en el artículo 23 de la ley y 46 del reglamento, ¿ya? Luego también podemos nosotros verificar la factibilidad, prefactibilidad, diseño, operación. Además que también miren, acá tenemos lo que es la supervisión y fiscalización cuando el caso amerite la complejidad y ustedes dicen, bueno, tengo que contratar, miren, también está ahí, entre otros como por ejemplo el desarrollo de software y programas informáticos. Entonces ahí vemos que, claro, todo se basa o todo está enfocado al intelecto, ¿ya? Muy bien. De esto que usted dice, bueno, yo necesito estos estudios previos, digo yo. Entonces, como yo necesito estos estudios previos, ¿por qué vía me voy a ir? ¿Cuál es la vía que yo voy a elegir? Como entidad contratante. Acuérdese que usted está aquí y usted es el servidor, ¿no es cierto?, que va a tomar la decisión. Y usted como servidor público que va a tomar la decisión, que inclusive pueden ser un grupo de servidores, ¿no? Que claro, tienen una cabeza, pero que toda la decisión nace justamente del área requirente. Y aquí dice, la entidad dice a través de los analistas, ¿por qué vía se va a hacer y qué es el objeto que va a contratar? Mire por esta de acá, mire por esta de aquí o mire por esta de aquí. ¿Ya? Vuelvo a repetir, esta decisión es discrecional. Cada uno puede o tiene que ver por cuál vía se va. Finalmente, a la fecha actual, nosotros hacemos una consultoría a través de un procedimiento de concurso público. Sea que me vaya por esta, por esta, por esta, muy seguramente puedo tener diferentes opciones o diferentes ofertas. ¿Ya? No hay contratación directa ni en ínfima, a pesar de que en la ínfima, pues finalmente todo depende de que yo tenga más proforma, ¿no es cierto? Pero el concepto es este, que yo tengo que elegir al menos una de estas tres. Bien, entonces, partiendo de este análisis básico, es que ahora me voy entonces a lo que me dice la norma para hacer mi estudio de costos. Bien, vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, y esto ya elegimos. Y ahora me voy yo a mi estudio de costos. Vamos a ver entonces qué es lo que me manda la norma para poder efectuar mi estudio de costos. Vámonos al artículo 155 del reglamento y en el artículo 155 dice que yo tengo algo similar a los análisis de precios unitarios. Yo tengo diferentes costos, ¿ya? Costos directos, costos indirectos y también tengo la opción de la utilidad, ¿ya? Entonces, permítanme copiar para ir haciendo la explicación en función de este artículo 155. Perfecto, entonces, aquí tengo yo esto, ¿ya? Permítanme copiar. Listo. Entonces, aquí me dice determinación de costos de consultoría. Vamos a poner incluso de otro color para que ustedes le resalte y que pueda tomar justamente todo lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, para la determinación de los costos de consultoría o en todo proceso de contratación de un proyecto de consultoría, entonces, si ya le dice proceso de contratación, está enmarcado también la ínfima cuantía, no se olvidará, ¿ya? Vamos a ponerle en color rojo. Dice, se tomarán en cuenta los siguientes componentes. Y miren, se dividen en tres componentes, ¿no? Ahí está el uno, vamos a señalarle acá el 2 y luego tengo el tercer componente. Entonces, les comentaba que es algo un símil al tema de los análisis de precios unitarios porque si ustedes recuerdan en la norma de control interno 408-12, se señala y dice que nosotros en obras tenemos igual costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad. Acá lo que no tengo, miren, es los costos de imprevistos, ¿ya? Pero si se fijan, tengo los directos, voy a pintarle de un color, tengo los costos indirectos o generales, que le vamos a pintar justamente de otro color, y tengo también lo que es la utilidad o los honorarios profesionales, que le vamos a pintar de otro color. Ahora, en el mismo sentido de la obra, yo tengo entonces los costos directos, y esto es igual al mismo sentido de lo que estábamos nosotros hablando de las obras, son los que están directamente vinculados a la consultoría.
¿ya? Igual que en la obra, son los que están directamente relacionados. Ahora, me dan algunos ejemplos. Claro, por ejemplo, remuneraciones, beneficios sociales, cargas sociales, viajes, viáticos, subcontratos y servicios varios, arrendamientos, alquileres, entre otros que se requieran para poder nosotros efectuar la consultoría. ¿Ya? Entonces ahí le pinto de color amarillo. Los costos indirectos o generales, miren, ahora son aquellos que no están directamente relacionados, igual como vimos en la obra, pero que dice que por el efecto de carácter permanente con la organización se o existe la posibilidad justamente de que se incorpore en esta sección ese partido. De forma textual dice, son aquellos que se reconocen a consultores, entonces acuérdese consultores, esta es la palabra clave, para atender sus gastos de carácter permanente. Entonces, un gasto de carácter permanente. Un ejemplo, a ver, les escucho. ¿Qué es un gasto de carácter permanente? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan gasto de carácter permanente? Les escucho. Qué dice mi estimado Tony, mi estimada Tania, mi estimado Necker? ¿Qué es un gasto permanente? Bien, capaz están con problemas de conexión. Bien, este gasto permanente está relacionado justamente a los costos fijos. ¿Ya? Entonces, estos costos fijos tienen que ver, más que honorarios, costos fijos, tienen que ver con pagos del agua, del arriendo, el pago del alquiler de alguna situación, el pago de una secretaria, de un asistente, del abogado, del contador. Eso es un gasto fijo, ¿ya? ¿Tiene que ver algo con mi consultoría? No, pero esto funciona, miren, para los consultores para atender sus gastos de carácter permanente. Porque si yo, digamos, no pago el arriendo, ¿qué pasa? No voy a tener un lugar físico para poder trabajar. ¿Ya? Entonces dice, para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional. Muy bien. A fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular, sino que ustedes están por default, ¿no? No es que, ahorita justo que me van a contratar para hacer esta consultoría, justo, ahí le voy a poner, no, no. Es algo que yo pago mensual, el internet, el agua, la luz, el teléfono, el alquiler de mi local, el pago de sueldos básicos, conductor, abogado, etcétera, ¿no? Entonces dice, por este concepto se pueden reconocer, entre otros, los siguientes. Miren, sueldos, salarios, beneficios, cargas sociales del personal directivo administrativo, que desarrolla su actividad de manera permanente en la consulta. Vamos a señalar esto porque esto es importante. Bien. Arrendamientos de alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué he subrayado estas dos palabras? Porque son claves, ¿no? Dice en forma permanente. No le está diciendo a usted, justo ahorita para esta consultoría que vamos a hacer, entonces aquí le cobro a la entidad y le cargo estos costos porque supuestamente dice que yo alquilo. Me voy a revisarle y resulta que no tiene ni un local físico. Y el señor le está cobrando que dice que tiene alquileres. ¿Ya? Que dice que tiene supuestamente pagos de salarios permanentes. Imagínese, ¿ya? ¿Y por qué le hago énfasis a esto? Porque las consultorías se inflan los valores porque los consultores piensan que, entonces acá en esta sección yo puedo inflarle al monto y voy a ganar, ¿ya? Yo lo que quiero que usted entienda es dos cosas. Estos costos indirectos son a los gastos de carácter permanente. Entonces hágase análisis, que es permanente, algo que está o que tiene, digamos, coherencia con mi ejercicio profesional, pero no que es temporal a la consultoría, justo ahorita. Por ahorita que voy a hacer la consultoría, entonces me invento que tengo a secretaria, abogada, contadora, conductor, para inflar el proceso, ¿no? Para inflarle el monto y cobrarle a usted como entidad contratante. Eso es algo que ustedes, cuando hacen la determinación del estudio de costos, tienen que analizar, porque finalmente la Contraloría posterior, cuando vaya a la consultora y le diga, oiga,
usted dice que tiene, digamos, usted dice que ha tenido supuestamente una oficina y yo voy a verificar y usted no tiene ninguna oficina. Me dice que tiene hasta conductor, secretario. ¿Y dónde está la afiliación? Porque aquí dice que desarrolla su actividad de manera permanente en la consultoría. Se refiere justamente a los sueldos y salarios. Y luego dice que si son alquileres, de igual manera son equipos de forma permanente. Es decir, que, por ejemplo, aquí yo le pongo mi ejemplo en mi caso. Yo como capacitador, Centro de Formación Juan Fernando Merchán, ¿qué es lo que yo tengo de manera permanente? Pues yo le puedo decir, a ver, pagamos esta plataforma, pagamos el Zoom, pagamos el aula virtual, pagamos esta pizarra virtual, pagamos a la contadora de manera mensual, pagamos, ¿no es cierto? Entonces, sí tengo costos fijos, o sea, porque si no, ¿cómo estoy efectuando mi ejercicio profesional? ¿Ya? Ahora, que mis costos fijos, digamos, en un ejemplo, y que pago el internet, y que ya vamos a hacer un ejercicio práctico, que pago el internet, que pago esto, que pago esto, digamos que llegaba a los $1,000 mensuales. Multiplique por dos, porque la consultoría va a ser por 2 meses. Estamos hablando de 2,000. Ya, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo cubierto mis costos indirectos, serían 2,000. Ahora mis costos directos, dice que son remuneraciones, cargas sociales, viajes, viáticos, subcontratos, alquileres, suministros, materiales, reproducciones, ediciones. Ahora, ¿a quién voy a contratar? ¿No es cierto? Cuando yo presento una oferta, le indico inclusive a quién voy a contratar, ¿ya? Digamos que era una consultoría en la que solo yo trabajaba y me fijo un sueldo de 1,500, digamos de $2,000, ¿ya? Porque digo que soy experto y me merezco porque en ese, digamos, está el sentido del sueldo. Entonces, 2,000, solo por un ejemplo, pero ya vamos a hacerlo prácticamente. 2,000 por 2 meses, 4,000, más 2,000 que eran los costos indirectos, 6,000, miren, ya tengo cubierta la consultoría, ¿ya? Pero yo he visto consultorías de $60,000. Ya vamos a ver casos reales, prácticos del portal para que ustedes tomen y hagan conciencia de esto, porque justamente para eso está este curso, para que ustedes analicen y exhorten y cuestionen y pregunten referente a de dónde se sacó esos precios del consultor. No es cuestión solamente de, recibí la proforma y me estoy fijando en el precio más bajo. Ustedes acuérdense que ahora pueden hacer una investigación de mercado en etapa preparatoria y pueden llamar a las personas a que les expliquen, les cuenten, les comenten y ustedes puedan llegar a hacer esa negociación, inclusive verificar precios anteriores, ¿no? Antes de. Entonces, hasta ahí, miren, ya tenemos los costos indirectos, ¿eh? Entonces, estos costos indirectos también aplican para las personas naturales. Estos costos directos de igual manera, igual para organizaciones. La cosa es que esos puedan determinar y que sea algo real, ¿no? O sea, que no esté inflado de que sí tienen gastos de carácter permanente, que es justamente a los que van estos costos indirectos. Y por último, los honorarios o la utilidad empresarial que le voy a pintar, vamos a subrayar esto. eh, a ver, permítanme en color del texto, vamos a ponerle en mayúscula, o bueno, pongámosle aquí así. Miren, dice, son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas, ¿sí? Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas. Vamos a subrayar esto porque si ustedes se fijan, miren, al inicio yo les dije que ustedes podían elegir entre naturales, organismos y jurídicas. Y aquí dice que la utilidad solo puede ser o se reconoce a las jurídicas consultoras exclusivamente por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen la prestación del servicio de consultoría que se contrata. Ya, solo para jurídicas, esto no aplica para personas naturales, entonces, como es importante, le pinto en color rojo, ¿sí? Y así se compone justamente un estudio de costos de consultoría. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de este tema, mi estimado? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Walter? Yo sí tengo varias preguntas.
Mm. Usted al inicio hablaba sobre que se puede, o sea, se puede tener una consultoría o hacer una consultoría y la entidad de forma discrecional y dependiendo de la complejidad va a indicar si es con personas naturales, jurídicas o organismos facultados para hacer consultoría, ¿verdad? Pero eso es netamente discrecional, es decir, que en la normativa como tal no hay algo que pueda referenciar aquello o que lo diga expresamente. Lo pregunto porque, bueno, en mi caso particular, eh, sí, siempre se cuestiona las recomendaciones, si es que lo dice o no lo dice la norma. Entonces, sí he tenido ese tipo de autoridades en donde, bueno, si no lo dice la norma expresamente, eh, tendríamos como ciertas libertades para hacerlo. Ahí va direccionada una de mis preguntas, porque tengo varias. Adelante. En este caso, bueno, lamentablemente es que sí puede ser que la norma en algunos aspectos no establece plenamente el concepto que tú quieres, ¿sí? Es Ah, decir, que tienes un vacío legal. ok. Cuando tienes un vacío legal, lo que tú tienes previo a tomar una decisión, tienes que siempre fijarte en que la misma norma en el artículo 1.1 del reglamento indica que tú tienes que explorar todo el argumento legal, toda la parte legal. Ujú. Inclusive en las definiciones de la ley, del reglamento, perdón, te habla de la potestad discrecional. Entonces, si yo no tengo el camino a seguir, esa no es la vía. Si la norma no te dice el camino a seguir y digamos tú no sabes cómo hacer, ¿cierto? Esa por ahí no es. Tú siempre tienes que buscarle en función justamente, ya puede ser de una jurisprudencia vinculante, de una sentencia, de una recomendación de la Contraloría, para que puedan ustedes tomar en función de algo, inclusive puede ser una política interna, ¿sí? Previo a. Esa es tu primera consulta, ¿verdad? Mi primera consulta. La segunda era referencia a los organismos facultados para hacer consultoría. Y justamente le ponía en el chat de, bueno, quién entonces se encarga de otorgar esa facultad o de acreditar estos organismos. Sé que en su momento, no me acuerdo si fue con usted, pero se hablaba de que estos organismos inclusive pueden ser las universidades. Pero ¿quién otorga eso o quién las acredita? Perfecto. Lo que pasa es que, digamos, puede ser una universidad siempre y cuando tenga el objeto social, o puede ser una empresa jurídica siempre y cuando tenga objeto social, ¿ya? Entonces, yo sé que tú, la pregunta es, ¿cómo yo sé que esta, digamos, empresa tiene o está acreditado para poder hacer consultoría? ¿Ya? Entonces, dependiendo, si es una universidad, ¿no es cierto? Tú sabes que las universidades se crean igual, tienen que cumplir con la ley orgánica de educación intercultural y se crean y se regulan justamente desde, bueno, anteriormente el CENESID, entre otras, ¿no? Entonces, siempre y cuando en el objeto social tú encuentres y tiene acreditado esta empresa en su estatuto social de creación que puede hacer consultoría, entonces ahí entiendes tú que Ok. este es un organismo facultado. Inclusive puede ser una fundación que igual no es una fundación que no está regulada ni por la Superintendencia de Compañías, pero que de igual manera tiene un estatuto de creación. Ahí debe decir justamente de los fines de la empresa o de esta, digamos, fundación que tiene o que está facultada para hacer consultoría. En el caso de las personas naturales es mucho más fácil, porque tú te creas el RUC y ya tienes la actividad de servicios profesionales o de consultoría y se acaba, ¿no? Pero en el caso de las empresas y universidades, fundaciones, corporaciones, entre otras, deben poseer en su estatuto la parte de la consultoría. Por eso es que hay muchas veces en las que nosotros, al momento de seleccionar al proveedor, porque es la entidad quien determina por qué vía se va, es que, ya te digo, siempre verifica, a ver, présteme el estatuto. Si esta no tiene, por más empresa que sea y tenga en el RUC, dice en el RUC, Ujú. sí está la actividad comercial, sí, pero en el estatuto de creación no tiene la facultad. Por lo tanto, tú no puedes aplicar o no podrías tú irte o sacar ese proceso de contratación porque muy posiblemente posterior, ¿no es cierto? Cuando ya venga la entidad la entidad de control, pues te pueden observar. Ya, ok. Sí. Entonces, para que tengan una idea nada más, en el texto normativo, ¿no? En el artículo 37 de la ley,
justamente dice que la consultoría será ejercida por personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras. Perfecto. Ya saben, el primer requisito del RUP. Ahora dice, en el caso de justamente personas jurídicas, bueno, participación de consultores extranjeros de procesos de contratación, estos sean jurídicos o naturales, se limitan a ciertas actividades y que obviamente nosotros tenemos que pedir inclusive la capacidad de producción. Perfecto. Ahora, en el caso de personas naturales, ya saben, tiene un requisito más que es el título de tercer nivel. RUP y tercer nivel. Ahora, personas jurídicas. Para que una empresa nacional pueda ejercer actividades de consultoría, esta debe estar constituida de conformidad con la ley de compañías y tener su objeto social incluido esta actividad. Yo he visto que en el objeto social hay muchas que no dice consultoría y dice, digamos, venta de equipos. Por ejemplo, ahí no podría, ¿no? A pesar de que yo no digo que no tenga la capacidad, simplemente que no está cumpliendo con un requisito legal. Eh, ¿Ya? Profe, y una consulta, justamente la tercera y última, y va en función a los objetos. Pero ¿qué pasa si tal vez al momento de consultar el objeto de la ley de compañías no dice expresamente consultoría, pero sí habla de asesorar, habla de actividades de asesoría? ¿Podría No, o no? no puede, no, no puede. Tiene que decir expresamente consultoría. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos al concepto de, entonces si tú te fijas aquí en lo que es consultoría, ¿no? Y de los servicios que está aquí, mira, entonces no hay una que te diga asesoría, siempre tiene que estar enfocado a consultoría, ¿ya? O alguna de estas, mira, auditar, planificar, elaborar, evaluar planes de inversión, prefactibilidad, factibilidad, desarrollo, etcétera, ¿no? Consultoría legal, entre O sea, otros. por lo menos que sea referenciado tal cual dice el En las numeral 9. definiciones, en las definiciones. Pero en general, como en la superintendencia de compañías, tú tienes una actividad que elegir como las en el RUC, ¿sí? Entonces tú pones ahí consultoría y esa es la que seleccionas para que tengas esa, digamos, característica, ¿ya? O sea, puedes elegir varias en subniveles, así tal cual como las actividades comerciales. El problema es que cuando crean la empresa, no tienen un asesor y claro, crean en lo que ellos saben, ¿no? Por ejemplo, Exacto, digamos, exacto. auditoría ISO 9001, pero lo correcto debería ser, obviamente, consultoría en el macro y quizás actividades o subactividades para que te puedan ellos tener, digamos, Claro, un campo más amplio, puedan participar luego pues posterior en consultorías. que justamente eso le iba a decir, a veces le crean y con el tiempo se van dando cuenta que tal vez quieren estar en ese nicho de mercado y ya, pues, o sea, solamente no los asesoran como para que tal vez actualicen su objeto. Exactamente. Entonces, con referencia a las empresas, con referencia a las universidades, mira, igual dice estas universidades y corporaciones, fundaciones y demás. Dice, podrán ejercer consultoría de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias que normen su existencia legal. Entonces, ahí ya depende. Si es una universidad pública, obviamente tiene ahí su reglamento orgánico funcional, su decreto de creación, entre otros, ¿no? Si es una fundación, igual ahí tendrá en su estatuto de creación la documentación donde ellos acreditan que están facultados para hacer consultoría. Entonces, dependiendo ahí, ustedes eligen, ya les digo, actualmente, pues para que ustedes puedan hacer el estudio de costos, tiene que ser en igualdad de condiciones. Yo no puedo hacer entre las tres, ¿no? Y decir, voy a recibir proformas mezcladas. Y de ahí tomo la decisión, porque como ustedes ven, esto es un servicio profesional estandarizado, profesional especializado, no estandarizado. Entonces, si ustedes le mezclan, los costos va a venir uno con utilidad, otro sin utilidad, uno con unos gastos, un tipo de gasto de permanente, otros no. Entonces no van a poder tener una decisión objetiva ahí. Por otro lado, también, si contratan a un profesional de tercer nivel, habría que ver entonces, obviamente, si el objeto de contratación quizás y la complejidad va a llegar a darse, ¿ya? Entre una persona jurídica y un organismo facultado, el organismo facultado, que es una universidad o una fundación, corporación, va a poder tener, digamos, ese know-how mucho más allá en la investigación, por ejemplo, porque tiene equipamiento, porque tiene personal, porque tiene desarrollo, porque tiene experiencia en esto. En cambio, una persona jurídica, hay veces en las que la misma normativa dice que solo pueden ser personas jurídicas.
no puede ser una persona natural. Voy a poner un ejemplo que no está pegado, digamos, a lo que estamos hablando, pero por ejemplo, una empresa de seguridad solo puede ser jurídica, ¿ya? Asimismo, en una consultoría puede ser que solo para ese tipo, ese rol, puede ser solo jurídica, entonces ustedes tienen que elegir una jurídica. Y puede haber otras, como por ejemplo un perito para revalorizar bienes, algo que sí puedan efectuar, entonces ustedes dicen, no, yo me voy por esta vía, que sí se puede hacer, ¿ya? Entonces todo depende de la complejidad, y de la complejidad y de la seguridad y lo que ustedes necesiten para hacer el proceso, van y dicen, pues yo me apego más por esta, o me apego más por la otra o la otra, ¿ya? Esa es una buena pregunta. Entonces, excelente, mi estimada Leslie, y gracias por tu predisposición. Entonces, me voy ahora con los ejemplos para que ustedes más o menos vean, y con eso pues vemos cómo se hace. Luego vemos una ejemplo de una proforma, y posterior veamos cómo lo están haciendo las entidades contratantes, porque finalmente nos interesa también ver en la práctica cómo están, ¿no? A ver si están cumpliendo con la norma o si tienen dificultades. Entonces, permítame, ya se va abriendo para poder nosotros verificar. Bueno, yo tengo este ejemplo. La verdad que este ejemplo eh, nosotros lo podemos ir modificando a nuestro gusto. La idea sería que nosotros poder tener Bueno, un ejemplo más complejo, ¿no? Pero en todo caso, les muestro para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que ha hecho esta entidad? Se va directamente a las cotizaciones y determina y compara, ¿ya? Compara los costos, compara los precios. Ahora bien, este ejemplo de aquí, yo no, digamos que es una herramienta de comparación. Ustedes pueden ver el uno, el 2, el 3, el 4. O sea, que les va a ayudar a permitir obtener una vista mucho mejor de qué es lo que están ofertando, ¿ya? Ahora bien, a mí este no me gusta porque no tiene en esencia todos los costos que se requieren, ¿ya? Para que sea un estudio de costos realmente debería tener, por ejemplo, lo que van a ver a continuación. Miren acá. La normativa me exhorta a tener justamente, ¿no es cierto? El proveedor no puede simplemente presentar una proforma y pensar que con esa proforma, digamos, ya cumple el requisito y listo, y se acabó, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque acuérdese usted que lamentablemente nosotros tenemos que verificar si esos costos y esos gastos están relacionados a la contratación que yo estoy efectuando. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Haciendo un buen estudio de mercado, ¿ya? O un buen estudio de costos. Por ejemplo, este señor de aquí, ¿no? Él dice, bueno, presento la propuesta, dice aquí un valor, ¿cierto? Miren ahí, dice un valor. Finalmente, coloca digamos, los productos y servicios esperados. En este caso estamos hablando de una ISO. Muy bien. Coloca acá la forma de pago, entre otras condiciones, ¿no? Y luego va y aterriza a los costos, que es la parte medular, la parte del dinero. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte, en las remuneraciones, veamos, ¿este de cuánto tiempo es? Bueno, aquí no está el plazo, ya le vamos a ver el plazo también abajo. Entonces dice $1,400. Las remuneraciones a ustedes, $1,400. ¿Les parece caro o les parece acorde al mercado? ¿Qué opinan? $1,400. Está caro. Caro, para mí está económico, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Que está económico, porque estamos hablando de servicios profesionales para una auditoría externa. Y estamos hablando de que queremos las ISO 9001, 14001 y la 45001, que la ISO 9001 es la ISO de calidad, la 14001 es la de ambiente y la de 45001 es la de gestión de riesgos del trabajo. Pero Entonces me depende. dice que,
Me Depende, dice profe. que, perdón, Yo creo que depende también, porque si solamente es un tema de auditoría o en este caso el alcance también es que el acompañamiento hasta que logren la certificación, porque también va a depender en esos casos. Si va a hacer un en este caso, en acompañamiento, este caso, según dice, van a sacar la certificación, ¿no? bueno, si es así, entonces no está. Pero Sí, bueno, hacer la, más que nada, yo creo que se enfoquen en que, por ejemplo, ¿cuánto gano yo al mes? ¿No es cierto? $1,400 al mes a un profesional, le veo bien, o sea, no le veo elevado, o sea, le veo acorde al trabajo, ¿no? O sea, es racional. Ahora bien, aquí nosotros no solo nos enfocamos en ese sentido, sino que también, miren, ponen las cargas sociales, ¿ya? Las cargas sociales es un costo que, claro, si yo le afilio a esta persona, tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar finalmente, porque ya saben que todo trabajo, sobre todo en la ley de seguridad social, se menciona de que tiene que efectuarse, ¿no? Esta gestión. Entonces, eh, en este caso, ese sentido de los beneficios y cargas sociales sí tiene coherencia, ¿ya? Ahora, sigamos. Luego dice, aquí tenemos nosotros subcontratos y servicios varios. Miren, si ustedes se fijan, $250. Esta empresa estaba bueno, para los que se ubiquen en el cantón Pichincha, estaba en un sector que se llama Sangolquí, ¿ya? Que es un poco alejado de Quito. Entonces, digamos que sí se viaja, ¿ya? Y si viajo en el mes, obviamente yo tengo que gastar en comida o tengo que gastar en gasolina, en combustible, en tanta cosa, ¿no? Entonces, para hacer una consultoría en sitio, que estamos hablando de este tipo, obviamente que yo tengo que ir al lugar, porque tengo que hacer justamente una auditoría y tengo que verificar y hacer unos informes para ver cómo están, ¿no? Entonces, tengo que ir. Entonces, le veo racional, no le veo elevado, ¿ya? Subcontratos y servicios varios, cero, cero. Miren, herramientas y alquileres de equipo, cero. Arrendamientos y otros equipos especializados en instalaciones, me dicen 300. Obviamente que yo qué hiciera aquí, le preguntara al consultor que me está proformando, le voy a decir, por favor, desglóseme. ¿Qué equipos son los que usted necesita para hacer, por ejemplo, esta auditoría? ¿Ya? ¿Por qué me voy a este nivel? Y aunque a veces dice la gente, es que está hilando muy fino, profe, pero ¿por cómo le vamos a pagar $300 si nosotros no sabemos para qué? ¿No es cierto? ¿Qué equipo es el que va a arrendar y el que necesita justamente para hacer este trabajo? Porque si no, aquí sí, este valor estaría inflando, miren, $300. Suministros y materiales, 134,80. Le veo racional, porque finalmente puede ser que como son auditorías, yo necesito imprimir documentos, hacer checklist, sacar o hacer capacitaciones, entre otros, para poder ir viendo cómo se está haciendo esta auditoría, ¿no? Entonces, le veo bien. Reproducciones, bien, está acorde, no están valores elevados, y aquí dice otros. Este otros al momento en el que está en el desglose total, en el resumen general, no tiene o no se entiende qué es este de otros. Entonces, de igual manera, cuando usted vaya y reciba o está haciendo una consultoría, que muy seguramente ahora que hay facilidad van a aumentar las consultorías, yo lo que les pediría es que siempre pidan el desglose. ¿A qué se refiere con otros? ¿Qué es otros y por qué cuesta $150? ¿Ya? Sobre todo para que ustedes tengan claro el panorama. No pueden ustedes simplemente por ejemplo, de esta tabla y decir, bueno, vale $11,000 la consultoría, pero no sé ni qué son materiales, no sé qué es lo que dice que va a arrendar para hacer esta consultoría y no sé qué es este concepto de otros. No tengo claridad ahí. Mientras usted no tenga claridad, no tenga la certidumbre, yo lo que le aconsejo es pida o que le complementen, ¿no? Para que ustedes puedan tener y responder claramente de qué se tratan esos valores. Ahora, me voy a los costos indirectos. Esta de aquí se está presentando como una empresa. Ya, ahí está, ¿no? Es el nombre. Ahora, dice que en personal de dirección no va a gastar nada. En personal intermedio dice que va a gastar $400.
En personal informático dice que va a gastar $180 y en personal de servicios varios va a gastar $80. De igual manera acá, tenemos o necesitamos saber a qué refiere esos costos que está señalando ahí, cuál es ese personal que se va a requerir para que ustedes tengan conocimiento de igual manera y puedan efectuar y gestionar pues lo que corresponda en esa sección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. En lo que tiene que ver con gastos generales, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, vámonos a la normativa. A ver, vámonos al 155 del reglamento. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos por norma costos directos, costos indirectos o generales en una misma sección. Cuando nosotros nos vamos al formulario, aquí ellos tienen dividido los costos directos con los costos generales. En los costos directos, indirectos, perdón, o generales, acuérdese que son todos estos sueldos, salarios o herramientas, ya que nosotros vamos a alquilar, que no están directamente relacionados a la consultoría, pero que yo necesito como costos o, digamos, de carácter o gastos de carácter permanente. ¿Sí? Entonces, acá dice que necesitan en personal esta primera sección. Luego dice que requiere sueldos, salarios, beneficios sociales de personal administrativo y arrendamiento de alquileres y demás. Miren, y me ponen dos valores aquí. Por último, me dice la utilidad empresarial no aplica, cero. ¿Ya? Ahora, esto es, ellos hacen un desglose, miren, me dice, esto solo es para el producto número uno. Para el producto número dos, de lo que usted me ha pedido, tengo esta distribución de costos, ¿no? Y vuelve a hacer y pone que esto me va a costar 4.000. Y para el producto 3, miren, me dice, esto el producto 3 le va a costar tanto. Total, la consultoría en el general le va a costar $11.000, ¿no? Según lo que vimos en el encabezado al inicio, según lo que dice acá, ¿no? Y me hace los desgloses de precios unitarios por producto y finalmente me hace la sumatoria del producto total. Ahora, esto de aquí, nosotros no podemos simplemente aceptar el global. Vuelvo a repetir, las consultoras, lamentablemente, es que no saben ni cuánto cuestan sus productos, ¿ya? Y en ese sentido, lo único que hacen es cuánta plata tiene la entidad contratante y cuánto presupuesto tiene. Digamos que tenía 30.000. Ah, entonces, eso le cuesta la consultoría, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros cuando estemos haciendo estos costos de consultoría, yo no puedo decirle el presupuesto yo. Ellos tienen que determinarme en función de mi necesidad de productos, tiempo en el que yo necesito la entrega, cuánto cuesta y cómo, digamos, en qué condiciones, qué plus, qué actividades adicionales tengo para poder yo tomar la decisión. Entonces, en ese sentido, pedirles nada más ahí que puedan tomar esa decisión, pero en función justamente de un desglose mucho más definido, ¿no es cierto? Donde ustedes tengan un desglose de precios que justifique los costos de la distribución de los costos en función de este cuadro resumen, de tal manera en la que ustedes pues no tengan problemas a futuro, sino que lo puedan hacer y justificar, y sobre todo cuando ya lleguen a la etapa de la negociación, pues sea mucho más fácil, ¿no? Porque en la etapa de negociación, ustedes sin elementos, ¿cómo llego a determinar que cuánto se tiene que bajar el proveedor? ¿No? ¿Cómo yo sé que está bien o que está mal lo que está haciendo el proveedor? Eso es algo que nosotros no podemos aceptar, ¿no? Entonces, por eso es que sí, en este caso, lo importante es que ustedes tengan claramente los costos para que puedan aplicar y no exista pues finalmente alguna repercusión por la Contraloría, que sobre todo es quien puede afectar, ¿no? Cuando ya viene, hace el examen especial
Les pregunto a ustedes que cómo, digamos, ustedes no piden nada de impresión ni reproducción, que todo lo pidieron digital, pero sin embargo el consultor les pone ahí que necesita reproducción, edición, ¿ya? Y no está dentro de los productos, pero él les puso, ustedes contrataron y finalmente pagaron. Eso es algo en el que ustedes no pueden darse el lujo de salirse de porque vamos a tener ahí un problema, ¿ya? ¿Preguntas de esto, de los costos que estamos viendo? Pues está claro. Bien, entonces vamos a ver ejemplos, vamos a ver qué tanto hemos asimilado revisando otros procesos de otras entidades contratantes, de cómo lo han hecho para poder nosotros hacer este control de legalidad y que nos sirva el ejercicio justamente de la clase que estamos viendo. ¿Ya? Bien, vamos entonces a eso. Permítame un segundo nada más, vamos a proceder a entrar justamente a un procedimiento de contratación. Bueno, pueden ser varios, así como hicimos en la clase del día de ayer, para ver cómo están haciendo actualmente este estudio de costos de consultoría y aplicar lo aprendido en clase. Bien, entonces vámonos al portal. Parece que, bueno, parece que no, quizás vamos a tener problemas con portal porque parece que está en una ventana de mantenimiento, ¿cierto? Sí, Veamos si profe. es que estamos con suerte y podemos ingresar a consultar procesos más que nada. Veamos a ver si permite, ¿no? Porque yo tenía ya abierta una página, pero cuando ya ingrese a la sección de búsqueda de procesos, muy posiblemente podamos tener ahí restringido en B. Entonces, creo que, bueno, hubiera sido muy interesante poderlo hacer, eh, pero claro, ya con esta ventana de mantenimiento que se está llevando a cabo, pues no lo vamos a poder revisar. Hubiera sido súper bueno que ustedes puedan aplicar lo aprendido y verificar, pero bueno, en este caso pues quedamos ahí un poco limitados y muy posiblemente si mañana lo tenemos pues podríamos hacer cualquiera de esas revisiones. Entonces, en este sentido, la idea es que ustedes puedan contar con un documento base referente a cómo lo van a estructurar su estudio de costos, ¿ya? Lo principal siempre es mantener un formato adecuado. Tomemos en consideración que no es estudio de mercado, es decir, que las entidades contratantes que estén haciendo estudio de mercado estarían mal, estarían totalmente equivocadas, porque esto es un estudio de costos. El estudio de costos, pues, mm, para que ustedes tengan una idea, es justamente verificar capacidad técnica, justamente personal, experiencia y la parte del precio o la parte de los costos. Ustedes pueden empezar con estos datos, objeto, objetivo, objetivos, justificativos, tener la base legal o colocar la base legal de por dónde están avanzando con su gestión. Luego de eso, pues si bien es cierto aquí, en el estudio de costos de consultoría, ustedes acá ya pondrán el global, ¿no? Después de haber hecho ya su análisis, ¿cuál es el precio global? Pero yo también recomiendo aquí tener ese desglose, ¿no? Y saber que esta remuneración es o corresponde, por ejemplo, a X personas, ¿no? X profesionales que yo pedí. Ya cuando yo hago una consultoría, yo digo, necesito un líder de proyecto, necesito un experto en compras, necesito un experto financiero, necesito... Entonces, todos estos van a tener un precio. Si el proveedor me dijo, la mejor oferta me dijo que obviamente les va a afiliar, obviamente que aquí va a haber cargas y todo lo demás, ¿no? Aquí va a haber un global, pero siempre va a haber acá abajo un desglose de precios, ¿sí? Leslie, adelante, ¿tienes alguna consulta? Sí, profe, solamente es un tema de curiosidad. Y antes, cuando había o estaba vigente la consultoría de contratación directa, también se tenía que hacer este estudio de costos. O sea, si un Sí, informe sí, previo. Ok, ok, hacía el estudio de costos y aparte de eso hacía el informe de selección de consultor. exacto. Pero basado en este estudio de costos.
basado justamente en el estudio de costos. Así. Ahora lo que hacemos nosotros es el estudio de costos, digamos, yo llego a determinar precio y luego publico en el portal. Y claro, gana el que me oferta el menor precio, ¿no? A ese punto nos vamos. Ahora sí, finalmente, luego, después de que yo publico el proceso en un concurso público, pues ustedes saben que hay dos factores que se revisan. Uno es la parte técnica y otro es la parte económica. Si el proveedor llega a cumplir la parte técnica, que es el sobre uno, entonces voy al sobre 2 y abro y veo cuánto me está ofertando y eso va a tener una ponderación máxima del 20 puntos. Entonces, en este caso siempre va a haber un descuento, ¿no? Porque yo como consultor digo, ah, me interesa esta consultoría y me rebajo, digamos, el presupuesto que ustedes dijeron era 100.000 y yo me rebajé en 60.000, tengo 20 puntos, ¿ya? Entonces, ahorita lo que se está persiguiendo con esto es que se evite el direccionamiento, por un lado, que inclusive puede ser que esté direccionado a las bases del concurso, ¿no? Y que limite justamente la participación, eso ya se verá cuando lleguen ofertas. Pero ser el caso que sea una consultoría abierta, digamos que es una consultoría de contratación pública y yo presento, el otro presenta, el otro presenta, ¿ya? Entonces, ahí claro, yo voy a decirle, y para mí esta consultoría le cobro tanto y me rebajo, y el otro igual y el otro igual. Y va a haber un descuento, o va a haber descuentos si el proceso es abierto, bastante altos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se está apuntando actualmente con la consultoría de concurso público para efectos de que no sea de manera directa y no contrate yo y me dijeron 60.000 y le pago 60.000, porque ahí no había negociación. Si ustedes se van a estudiar las consultorías de contratación directas, vayan y vean. Y claro, me hubiera gustado y mañana posiblemente podemos hacer. Vamos a entrar a consultorías de contratación directa y nos vamos a ir a las negociaciones. Y nadie se rebaja en la negociación. Es algo absurdo. No, nos ratificamos en el precio. ¿Qué negociaron? Que le doy un acceso extra, que le pongo esto extra y ya, eso cuesta tanto. ¿Qué les parece? O sea, es un tema que realmente sí fue un uso y un abuso de este procedimiento de contratación, pero que bueno, a la presente fecha, si seguimos en el marco del concepto y claro, la entidad contratante también pone bases abiertas de la consultoría, es decir, que no direcciona requisitos, puede ser que si seguimos a obtener un mayor ahorro de lo que anteriormente en este tipo de procedimientos, pues no sea así. Pero bueno, teniendo el formato, aplicando, ¿no es cierto? Señalando los proveedores de cómo seleccionaron, cuántos llegaron, dos, uno, tres, a quiénes seleccionaron, cómo estuvo la parte de la remuneración del personal técnico, cómo están las cargas sociales, cómo están, cuántos fueron los porcentajes, cómo están en el tema de subcontratos y servicios base, cómo están en el tema de arrendamientos, entre otros, ¿no es cierto? Si están cumpliendo la experiencia o no. Y luego finalmente, miren, van a ir desarrollando sus precios en función ya de un precio final. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Tener así un comparativo en el que ustedes van viendo, entonces, digamos, yo pido tres, el otro me dio cuatro, el otro me dio cinco, no todos me están ofertando el mismo personal, unos me ofertaron un sueldo más alto, otros más bajo, le homologo, saco aquí por rubros, digo, de esto voy a utilizar los precios más bajos. O me oriento y digo, no, voy a utilizar en su contexto la oferta más baja, en su totalidad. Ustedes van determinando ahí en costos, ¿no? Porque finalmente son ustedes quienes van a determinar el precio. ¿Cómo yo puedo como consultor decirte, digamos, yo Juan Fernando te cobro 5.000, porque yo digo que mi conocimiento vale, pero para el servicio que yo necesito en el mercado encuentro otros consultores de 3.000, de 2.500, ¿ya? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos dos sobres en las consultorías de concurso público. El sobre de la parte técnica. Si el consultor cumplió la parte técnica, es en el momento donde yo abro el sobre 2 y procedo y justamente doy un puntaje en función de un orden de prelación. De tal manera en que, claro, el precio sí influye, pero primero influye ver si cumple la parte técnica, ya digamos en fase de ejecución precontractual. Pero en función de costos, les voy a compartir este formato. No les digo que sea un formato obligatorio, ojo, por si acaso vayan ustedes a pensar de que el profe me dijo que esto es una idea así como pueden existir N formatos, simplemente es una idea para que ustedes puedan analizar y verificar hasta qué punto ustedes cuentan o digamos en su facultad de potestad discrecional lo acogen o no. Yo lo único que les puedo decir es que si ustedes no
eh, si ustedes no hacen bien este estudio de costos, prácticamente ustedes muy posiblemente pueden estar direccionando el proceso, ¿ya? Ahora, tenemos nosotros un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Vamos al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Dentro de este pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado se dice que, bueno, mejor dicho, les voy a mostrar para que nosotros entender y leer de la práctica, ¿no es cierto? Que va a ser mucho más sencillo igual. Nos dice lo siguiente referente a los costos, ¿no? Que es de lo que estamos tratando en este momento. Miren, dice, le hacen una consulta a la Procuraduría de esta Universidad de Cuenca y le preguntan, dice, en los contratos de consultoría, de acuerdo al artículo 155 y la norma de control interno 403-8, es obligación de que el consultor o firma consultora justifique la totalidad de sus costos directos e indirectos de la oferta con documentos como facturas, roles de pago de personal, comprobantes de eventos similares. Entonces, bueno, luego hacen un análisis completo, van verificando justamente en función justamente de la norma, hacen criterio jurídico para poder fundamentar, preguntan obviamente a varias entidades del Estado a ver cuál es la opinión respecto de la consulta. Entonces, y luego finalmente que yo, bueno, les invito a que lo lean en su totalidad. Esto es lo que se termina en pronunciamiento. Dice, en atención a los términos de su consulta se concluye que los principios de legalidad, transparencia y publicidad. Las entidades contratantes deben ceñirse estrictamente a lo establecido en el contrato y en los pliegos, términos de referencia y la ley. Esto implica que la entidad contratante únicamente puede solicitar la información y documentación prevista en el contrato, pliegos, TDRs y el marco legal correspondiente, evitando requerimientos excesivos o indebidos de documentos. De esta manera, para proceder el pago, exclusivamente se deberá contar con la documentación determinada en los instrumentos antes mencionados, garantizando así el cumplimiento oportuno de obligaciones con el contratista. Ahora, si ustedes se fijan, esto significa que si ustedes en las bases del concurso ponen que el consultor deberá justificar justamente los costos que él puso, tendrán que solicitar. Ahora, si ustedes nunca pusieron que se incorpore, pues obviamente que, claro, estaríamos fuera totalmente del deber ser. Lo único que yo les puedo decir es que en fase preparatoria, actualmente, cuando nosotros estamos estableciendo los costos, nosotros en ese sentido sí tengamos claramente, no el global, sino por desgloses de rubros, por qué razón me cuesta X valor, ¿no? Que usted sepa textualmente por qué le cobran en reproducción, edición tanta cosa, ¿no? ¿Por qué le cobran en viáticos tanta cosa? ¿Por qué le cobran en remuneraciones tal valor? O sea, ¿cuál es la remuneración? ¿Cuánta personal es el que va a incorporar? Entre otros factores para que ustedes puedan conocer, ¿no? Más que todo, por qué y por qué está ese valor, ¿no? Porque si no, ustedes solo ven el global y el global solo dice remuneraciones 30.000, ¿no? Y ahora el desglose, no lo sé. Perfecto, entonces les Profe, invitaría ¿nos a que lo podrían lean pasar y lo revisen. ese pronunciamiento? Sí, justo eso, para que no los pase. Con gusto, sí, yo les paso para que ustedes lo puedan eh, analizar. Entonces, ahorita en este momento les envío para que ustedes lo puedan ver. Ahí les paso. Bien, entonces, hasta ahí, si no tenemos más consultas de los costos de consultoría, me hubiera gustado, como les dije, ver, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de chequearlo, ¿sí? A ver, permítame descargo y de una vez les paso para su conocimiento y lectura correspondiente. Acuérdense que parte de este curso, para el aprendizaje de este curso, es que usted lea previamente la información. Y la verdad es que como tenemos poco tiempo, pues puede ser que no abastezca, a pesar de que lo trato de darles todas esas pastillas, puede ser que por ahí se esté saltando algo, ¿no? Entonces, ya cuando me voy y leo en el contexto, quizás pueda encontrar o descubrir algo más que es importante. Entonces, sí les pediría que puedan ustedes hacer ese control y verificación de la documentación.
porque eso les va a ayudar para mejorar su entendimiento. Sobre todo, lean el pronunciamiento en su totalidad, no la parte solamente del pronunciamiento, que en su totalidad justamente eh, se establece todo el contexto, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un pronunciamiento, hay un aspecto mucho más arriba de un análisis jurídico. Entonces, eso nos va a ayudar para, inclusive como jurisprudencia, saber de dónde sacaron, qué decía la normativa, entre otros aspectos. Bien, entonces, ya que no tenemos cómo entrar a los sistemas, vámonos a al siguiente mecanismo. Ahora nos vamos a la de los bienes y servicios. Estamos hablando ya del estudio del mercado. Para este de los bienes y servicios del estudio del mercado, yo tengo aquí justamente sección por sección de lo que nos pide para hacer actualmente este estudio de mercado. Vámonos a ver entonces qué nos dice la norma y con eso pues avanzamos para hablar también del mejor valor por dinero que justamente también está señalado en esta sección. Entonces, este estudio de mercado que se señala en la normativa, nosotros lo vamos a aplicar cuando estamos hablando de bienes y servicios, ¿sí? Siempre que nosotros estemos hablando de bienes y servicios, vamos a aplicar lo que es el estudio de mercado. No se olvide. Si usted escucha el término estudio de mercado, acuérdese que nos estamos centrando netamente o estamos nosotros haciendo referencia al concepto del estudio de mercado, ¿sí? De bienes y servicios, compra de bienes y servicios. Para hacer esta compra de bienes y servicios, nosotros necesitamos cumplir con un acápite mucho más extenso a diferencia de los otros procedimientos ya estudiados, ¿ya? Una serie de pasos que nosotros vamos a tener que hacer para llegar a la conclusión del estudio del mercado. Y en este caso, pues, eh, es un poco más trabajoso para el área requirente. Entonces, aquí sí nosotros nos vamos a demorar, bueno, a diferencia, bueno, los análisis de precios unitarios también puede ser un poco demoroso y el estudio de costos de igual manera, pero nosotros en esta sección del estudio de mercado tenemos una infinidad de pasos que debemos cumplir y eso es lo que nos va a tomar justamente el tiempo referente a la demora de esta gestión. Entonces, de igual manera, vámonos al marco teórico. Para el efecto del marco teórico teníamos nosotros en el artículo 49 y en este caso sí, plenamente nos vamos a dirigir a este artículo, que es el que nos va a decir paso a paso qué es lo que yo tengo que ir haciendo y entonces nos dice lo siguiente. Para el estudio de mercado, ¿sí? Para lo que es bienes y servicios, el estudio debe contener como mínimo lo siguiente. Entonces, ahí nos empieza a dar una serie de pasos. Paso uno o literal A, el análisis del bien o servicio a ser contratado, que en otras palabras se refiere a los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Ahora, dentro de este concepto de términos de referencia o especificaciones técnicas, nos dice que nosotros, bueno, vámonos a la lámina para ir trabajando en la lámina que es un poco más grande. En este primer punto o en este primer literal A, ¿sí? Actualmente a la fecha nos dice que cuando el caso de la contratación incluya bienes o servicios, ¿cierto? Que puede darse, no le digo que en todos los casos, pero puede darse, dice que deberá establecerse el monto que corresponda a cada uno con el fin de determinar el objeto de contratación y seleccionar el tipo de procedimiento y CPC, ¿ya? Ahora, esto es algo que, claro, es un poco incoherente en el hecho de que si el primer punto del estudio de mercado me dice que es tener las especificaciones técnicas o los términos de referencia y que me dice que yo en el caso de que compre bienes y servicios debo establecer el monto que corresponde a cada uno, pero ¿cómo establezco el monto que corresponde a cada uno si recién voy a hacer mi estudio de mercado? ¿Sí? Entonces es un poco ambiguo porque no puedo tener esto si no tengo lo de abajo, ¿no es cierto? Yo no puedo establecer mi término de referencia si yo no puedo primero saber el valor. ¿Para qué cosa? Para luego establecer el objeto de contratación
y también para establecer el tipo de procedimiento y el CPC que voy a utilizar. Sin embargo, de esta incongruencia en el mismo párrafo, la idea es que usted pueda determinar o pueda cumplir la normativa. Para hacer esto, entonces, yo lo que le diría es, cuando dice eh, en esta primera sección que cuando usted vaya a requerir comprar bienes y servicios, debe establecer, vaya trabajando de tal manera en la que quizás pueda usted aplicarle en el mismo momento, o sea, es decir, usted ya tiene casi listo, ¿no? Tiene el proyecto de, publica su necesidad y en su necesidad usted, eh, digamos, ya tiene establecido al menos lo que necesita. Y luego cuando ya publica esa necesidad, por llamarlo de cierta manera, usted a la par determina presupuesto referencial y términos de referencia para que pueda tener en su contexto toda esta sección. De otra manera, pues es un poco complejo debido a cómo está tipificado este artículo, ¿no? Que está un poco contrapuesto hacia la realidad fáctica digamos, fáctica y legal, ¿no? De lo que se podría hacer porque está un poco contrapuesto y es en el mismo texto, en el mismo párrafo, en el mismo artículo. Pero bueno, luego nos dice, paso B o la sección B. Revise procesos similares de su misma entidad y de otras de adjudicaciones realizadas en los últimos 2 años. Perfecto. Paso 3. De acuerdo a la necesidad, puede usted realizar un análisis de la contratación a desarrollarse considerando la naturaleza de la contratación, sus particularidades especiales, la ubicación geográfica, economía de escala, observancia de principios de la ley. Esto obviamente va a variar, como usted sabe, entre los diferentes precios de los diferentes sectores. Pues obviamente que no va a ser lo mismo la contratación, digamos, en una ciudad que en otra porque quizás esa ciudad está un poco más alejada del perímetro urbano y claro, para poder yo ir a dejar allá o estar en una zona fronteriza, el precio va a ser mucho más caro. Entonces, por esa razón es que cuando usted tiene esta determinación de necesidad, justamente esa determinación de necesidad, esa ubicación y lugar de destino donde usted va a revisar va a ser un factor, digamos, determinante en función del precio. No va a ser lo mismo que un proveedor de Quito entregue en Quito que un proveedor de Quito entregue en Galápagos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Siempre va a haber una variación en función justamente de esta especialidad. La otra también puede ser que en economía de escala, mientras más unifico, mientras más uno, pues puedo llegar a tener un precio más bajo. Entonces, en ese sentido también puede ser este un factor preponderante en el hecho del por qué usted está consolidando una contratación X y no le hace individual. Otra que también puede ser una particularidad especial, puede ser que usted, digamos, la naturaleza del proceso hace que usted no pueda contratar de forma particular o por separado, por ejemplo, cuando dice aquí adquisición de bienes y prestación de servicios. Es decir, yo necesito el bien, pero necesito el bien funcionando, ¿no es cierto? Necesito el bien funcionando, instalado, parametrizado, y en ese sentido justamente usted no puede dejar de poner lo que son bienes y servicios. O qué sé yo, es justamente la compra de un servicio, ¿sí? Pero que viene acompañado de bienes. Por ejemplo, un ejemplo práctico es el mantenimiento de vehículos. Entonces ahí usted dice, bueno, yo voy a hacer el mantenimiento preventivo y correctivo, pero sabe tranquilamente que ahí vienen repuestos, accesorios, lubricantes y demás, ¿no? Entonces, es un tema en el que usted ahí tiene una contratación mixta. Es un ejemplo claro y real y muy utilizado dentro del sector público, dentro de esta sección. Bien, entonces ahí tenemos el punto 1, A, B, C. Sigamos entonces. Luego de esto también me dice la normativa, vámonos al punto D y al punto, bueno, literal E, D y E. Sigámosle colocando aquí. Ahí. Luego me dice que de ser el caso, cuando aplique, por supuesto, ¿qué tiene que aplicar? La literal B. Entonces dice que usted puede considerar esta variación de precios locales y aplicar
lo que corresponde, la inflación nacional. Para esto tenemos inclusive una herramienta didáctica de ayuda que nos ha provisto el CERCOP para que ustedes puedan traer al precio presente ese precio que se adjudicó pues en los últimos 2 años. Las entidades contratantes, pues, en este caso también, a pesar de que ya traen estos precios actuales, digamos que el factor A, B, C y D todavía no es el factor decisorio para ustedes llegar a determinar un precio. Finalmente, como en la primera sección de este artículo 49 dice que nosotros debemos buscar el presupuesto apegado a mercado, es que el primer punto o el último literal es que procuren contar con tres proformas. Con esto ustedes vienen diferentes parámetros para que puedan establecer digamos, información vinculante, por llamarlo de cierta manera, porque tienen una necesidad, tienen procesos anteriores revisados, es decir, que tienen precios de últimos procesos de adquisición, pudieron determinar ciertos factores que van a cambiar obviamente el precio, como factores naturaleza, objeto de contratación, ubicación geográfica, economía de escala, entre otros. Pueden aplicar la inflación, pero siempre y cuando, pero claro, esa inflación muchas veces no va a ser a precio real. Y por último, van a contar con las proformas, con lo cual, pues obviamente completan su análisis. Y en función de todas estas variables, ustedes van a determinar justamente esa razón del presupuesto referencial, más apegado a la realidad del mercado. Entonces, por eso tenemos todas estas variables que cumplir. Dice, ok, esto es para determinar el precio, es licitación. No, esto es para lo que son bienes y servicios diferentes a la ínfima cuantía y al catálogo electrónico. ¿Sí? Es decir, esto nos vamos a fijar cuando nosotros estamos haciendo en función de un proceso de subasta y una licitación. Puede ser también en una feria inclusiva. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenemos entonces este concepto, ¿sí? Vuelvo a repetir, análisis del bien o servicio a ser contratado, revisión de procesos anteriores, obviamente que puedo tener ciertos factores que van a modificar el precio, como la naturaleza, ubicación geográfica, economía de escala, objeto de contratación, traer a precio presente esos valores que yo pude haber encontrado en el pasado y contar con tres proformas. ¿Sí? Hasta ahí yo ya tendría entonces parte de mi estudio de mercado. ¿Sí? Luego de eso yo tengo entonces que tener o cumplir con una condición adicional. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a abrir otra sección que diga condición adicional. ¿Qué me dice entonces la norma? Nuevamente, después de esta sección nos dice lo siguiente. Vamos a leer vamos a copiar esta sección acá. Dice, en la elaboración de las especificaciones técnicas, nuevamente se contrapone, ¿no? Pero igual les pongo aquí a colación. El instrumento de determinación del presupuesto referencial, entonces vamos a señalarle o pintarle de otro color para que haga referencia. En la elaboración y entrega de proformas, entonces, proformas o cotizaciones, y acá me dice la parte mandatoria. Dice, deberá desglosar y enumerar de forma individualizada y detallada el bien o servicio denominado ítem, vamos a ponerle igual en resaltado, que conforma la contratación, la cantidad de unidades requeridas, miren en cambio, pongámosle otro color, pongámosle aquí otro color, para que ustedes tengan de manera didáctica qué es lo que me pide. Y el desglose del precio unitario por cada unidad o ítem según corresponde. Vamos a pintar igual. Vamos a ponerle, bueno, aquí en este caso pongámosle otro color. Bien, únicamente en las especificaciones técnicas o términos de referencia el código CTC. ¿Sí? Entonces olvídese de poner en el estudio del mercado, en la necesidad, porque no aplicaría todavía según normativo. Pero repetir. En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia, en el instrumento de determinación del presupuesto referencial, en la elaboración y entrega de proformas, se deberá desglosar y enumerar de forma detallada el bien o servicio
la cantidad de unidades requeridas, el desglose del precio por cada unidad ítem según corresponde. ¿Ya? Entonces, aquí usted lo que necesita tener es una especie de cuadro, un cuadro en el que esté esta condición. Lo diga aquí, ítem, ¿no es cierto? Cantidad, precio unitario, precio total, ¿sí? Para que usted pueda llegar a cumplir esta sección dentro de la cápite que corresponde. Ahora, dice la misma norma, y aquí nos hace como una excepcionalidad a la cápite anterior y nos dice lo siguiente. Ahí pongámosle en mayúsculas. Bueno, no en mayúsculas, pongámosle en un color. A ver, utilicemos un color que no hayamos utilizado. Aquí este color. El desglose y enumeración al que hace referencia el inciso anterior se refiere a las contrataciones en las que se agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual. Es decir, que los varios bienes o servicios a contratarse pueden individualizarse, diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables por sí mismos. ¿Ya? Entonces, hay veces en las que ustedes no pueden determinar, no pueden individualizar, y ahí es cuando ustedes deben justificar el sentido de que no pueden cumplir y tienen la excepción en este aspecto, ¿no? Si ustedes lo dejan a la discrecionalidad, es decir, que no colocan esa particularidad, siempre va a quedar un vacío que obviamente se requiere aclarar. Ahí sí les pediría a ustedes que puedan justificar en los casos que amerite y tener justamente esta trazabilidad en la que dicen, como no puedo individualizar, diferenciar y no son plenamente identificables, cuantificables y utilizables por sí mismos, no aplica la presente sección. Y ahí con esto desvirtúan cualquier situación que luego pueda tener una repercusión con la Contraloría, sobre todo porque quizás me estaba faltando aclarar ese particular y se me pasó, ¿cierto? Y luego, claro, cuando ya viene el examen especial, pues sí, efectivamente ya se hace este análisis o control de legalidad y en este análisis o control de legalidad, pues ya se puede preguntarnos, ¿por qué razón ustedes no cumplieron esta sección? Y ahí es fácil porque ustedes van a decir, en esta sección numeral tal, de tal documento yo dejé constancia de esto. Ahora, si ustedes sí pueden llegar a determinar y cuantificar por individualmente cada ítem, entonces ya saben, tenemos que desglosar e individualizar cada parte del proceso con la finalidad justamente de llegar a cumplir con esta sección. Bien, además de esto, vámonos a la siguiente parte. Copiamos esta parte, listo. Miren, en los contratos de tracto sucesivo también hay una particularidad y una diferencia. Dice, en estos contratos, cuando son tractos sucesivos, es decir, que tienen de carácter permanente, donde el proveedor obviamente tiene que estar entregando bienes y servicios de manera, digamos, general. Dice, sin que la cuantía total pueda ser definida con exactitud, por ejemplo, digamos que yo estoy contratando el combustible y como soy una entidad de reciente creación, puede ser que yo no tenga una estadística de uso de combustible, ¿ya? Como yo no tengo una estadística, no tengo un valor. Como no tengo un valor, no puedo decir yo con exactitud, quiero tantos galones de combustible, sino que yo estoy poniendo un estimado, ¿ya? Entonces, miren lo que dice, sin que la cuantía total pueda ser definida con exactitud por estar subordinadas a las entregas conforme a una necesidad indefinida, ¿cierto? Como por ejemplo, vuelvo a repetir, el combustible es un buen ejemplo de esto. Ahí. Bueno, y más que este color, pongámosle otro color que resalte un poquito más. Ahí. Dice, la entidad contratante podrá establecer una cantidad aproximada o proyectada de acuerdo a históricos de la institución. Esa es una opción que nos da la normativa. Pintémoslo de un color. En esta clase de contrataciones, las proformas requeridas para determinar el presupuesto referencial se realizarán por precios unitarios. ¿Listo? Porque ustedes lo que necesitan saber es cuánto cuesta el galón, ¿no? Y de ahí yo digo, el galón vale $2, entonces lo multiplico por cantidad X
y ya tengo el presupuesto, pero todo como es contraentrega, entonces yo pago en función de lo recibido, por lo efectivamente recibido. Y de esa manera, pues, justifico también cuando no tenga esa información, ¿ya? Dice, en aquellos bienes o servicios con precio fijo, entonces acá nosotros nos vamos a tomar, o en este caso, pues no se aplica el presupuesto referencial porque nos vamos a coger a ese precio, ¿no? Nosotros ya no determinamos un precio referencial. Quizás nosotros sí determinamos con quién contratar, pero yo no fijo ya el precio, porque ya tenemos aquí, pues, fijado a través, ya puede ser de un decreto ejecutivo, miren, como el caso del combustible del extra, perdón, del diésel, o también puede ser de otro mecanismo reconocido para el efecto, como los precios de catálogo electrónico, que ustedes saben que ya están definidos por default. Y lo que dice ahí es lo que cuesta, ¿ya? Entonces, en esos casos, nosotros no vamos a aplicar lo que corresponde al presupuesto referencial. Entonces, ¿alguna pregunta de este concepto? ¿Alguna consulta de esto que hemos visto en esta clase? Eh, Profe, Contradicciones sí tenemos, ¿no? Adelante, Leslie. sí, yo le quería hacer una consulta específica en el literal C, justo la lámina que está proyectando. Exactamente cuando habla de economías de escala, o sea, ubicación geográfica y economías de escala, en el mismo literal, pero dice, o sea, podrá realizar un análisis de la Constitución considerando estos factores. O sea, pero entiendo que el podrá, o sea, es como que puede hacerlo como no puede hacerlo. No Claro, necesariamente exactamente. tiene que realizar este análisis de esos factores, pero por ejemplo, en un tema de o sea, algo más aterrizado a la realidad o un ejemplo de estos factores en un estudio de mercado, no sé, en un bien estandarizado, como para ya focalizar mejor el concepto de economías de escala. Claro, perfecto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo del IES. Y claro, quizás en tu caso no aplique, pero en el IES sí. Esos hacen una subasta corporativa de medicamentos. Y ahí yo aplico lo que es la economía de escala. Uno, en vez de que se compre por cada hospital o unidad de, digamos, médica, compro yo como global como dirección de servicios corporativos compro una sola, ¿no? Y le compro para todas las 101 unidades médicas que tiene el IES. O hablando del MSP, compro para todo el MSP en general, independientemente de dónde estén ubicadas, ¿no? Y de ahí, obviamente, se reparte, ¿ya? Entonces ahí tú dices, voy a aplicar este principio de economía de escala. Mientras más unifico, mientras más compro, mientras más volumen es, más barato debe ser. Ese es uno de los conceptos. Entonces tú dices ahí, esta es mi necesidad y haces ese análisis justamente en función de la justificación del por qué quizás estás agrupando, en vez de hacer por separado, tú estás agrupando y claro, obviamente quizás estás ponderando el principio de obtener un ahorro institucional. Ese puede ser una. La otra es que puede ser que tu institución pública tienes una zonal, una dirección provincial, una agencia que está ubicada en un sector rural, ¿no es cierto?, de difícil acceso. Y en este caso, pues obviamente tú citas esta particularidad. Vuelvo a repetir, porque puede ser que en tu ciudad, en la parte urbana, a ti te vendan en $2. Pero claro, cuando ya necesitas entregar ese producto ya en otra zona de difícil acceso, como por ejemplo te ponía el caso de Guayaquil, tú dices, ya determinas eso en tus términos de referencia, ¿no? Dices la ubicación o se recetará el servicio o el bien en tal ubicación y le recuerdas a los proveedores que deben considerar todos los costos necesarios para la entrega del bien o servicio en sitio, de tal manera que luego, posterior, no te vayan a decir, ay, pero discúlpeme, lo que pasa es que el transporte le tengo que cobrar más porque está más alejado, ¿no? Sino que ya está todo cubierto ahí. Entonces tú dejas esa condición porque, claro, estás justificando que muy posiblemente las resmas de papel bond, que aquí en Guayaquil o en Quito, donde sea, se pagan 4,50 precio máximo, en Galápagos muy posiblemente estés pagando 6,50. Pero tiene una justificación válida porque estamos hablando de que la ubicación geográfica justamente y las condiciones de mercado en ese sector y el sueldo que es el doble de lo que se paga normalmente, pues hace que también ese precio suba o aumente. Entonces, por eso es que ese factor que te están poniendo en el literal C es un factor que va a justificar
el precio, ¿no? De lo que puede costar. Y va a ser ese factor de decisorio o cambiante, digamos, en el sentido de que si yo compro acá en una ciudad en un valor y tú en otro valor, ¿no? Y que no te van a decir que posteriormente puede ser considerado como sobreprecio, porque claro, tienes otras variables que cambian el comportamiento de un precio. ¿Ya? Entonces ahí tienes tú ubicación geográfica y economía de escala. En algunos casos tú vas a decir, no, sabe que no me aplica esto a mí porque yo soy una sola entidad, yo soy solo yo, solo estoy yo, no tengo Sí, que exacto. surtir, no tengo otra condición diferente, por lo tanto, no aplica. Pero eso ya es Pero algo que entonces, tú debes dejar en constancia porque es un literal adicional que está dentro del estudio de mercado. ajá, Y tú ajá, le ves, no eso, está eso le iba a incorporado en decir. el B. Eso le iba a decir, Ajá, profe. Entonces, bueno, claro, yo soy en una entidad más bien que pertenece a un holding municipal. Entonces, no vamos a realizar o no realizamos compras como o compras corporativas. Entonces, tendría que ponerle que no aplica, porque realmente bueno, en este tema de transición sí se está levantando, sí estamos en etapa de preparatoria de varios procesos y pues justamente esa parte, como le vi el podrá, ¿verdad? Dije, bueno, no lo voy a poner, pero ya le voy a poner, entonces que no aplica, ya me queda más. excelente, mi estimada Leslie. Sí, sí, la idea es que ustedes incorporen en sus formatos de estudios de mercado las cinco variables, ¿no? Las cinco, porque están por separado. Y en tu caso, dice, en el literal C, de acuerdo a la necesidad institucional, podrá ser que en una contratación sí, en otra no. Economía de escala, pues posiblemente quizás estás comprando algo en macro, ¿no? Para atender todo, digamos, el sector de tu know-how de tu empresa, de tu holding. Y ahí dices, en vez de comprar o hacer una compra para 6 meses, estoy comprando para 2 años. O sea, ya depende, ¿no? Entonces tú dices, aplicando la economía de escala, pues obviamente a mayor compra, mayor volumen, mayor producción, mayor ahorro de recursos, mayor ahorro económico. Y esa es justamente mi justificación por la cual me estoy acogiendo a hacer esta modalidad de compra de X cosas que necesito para proveer a la ciudadanía. En otros casos dirás en función del presupuesto, no me es aplicable porque mi necesidad pues netamente está enfocada a esto y no tengo ninguna condición adicional o particular como ubicación geográfica, economía de escala, objeto de contratación, por lo que, ¿no es cierto?, esta sección en este proceso de contratación no se puede aplicar o no es aplicable. Punto. Leslie, Sí, levantaste la mano otra vez quizás. sí, 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 profe, y referente al literal B, justamente en la última parte que dice, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos años. Yo he consultado estudios de mercados de otras entidades y, por ejemplo, si ellos están realizando la adquisición de algún bien o un servicio a través de subastas inversas, por ejemplo, a través de esa modalidad, su estudio de mercado se centra en la búsqueda de procesos similares, pero de esa misma modalidad de contratación. Y que, por ejemplo, si ellos han determinado que su presupuesto referencial está en unos $25.000, solamente con un más menos, pero que esté en ese rango de presupuesto. No sé si a ese nivel de detalle, porque sí lo he visto así. O también, por ejemplo, si No, estoy sí, haciendo o te estoy haciendo una subasta, pero también, bueno, antes, ¿no? Ponían claro, ferias exclusivas, unas cuantías, porque tal vez era similar el objeto de contratación. Ya, pero yo también he visto otros que sí lo desagregan a ese nivel de detalle. O sea, por ejemplo, solo subastas, si mi proceso es de 25.000, pues un rango más menos en ese presupuesto referencial. claro. En este caso, lo que nosotros hacemos cuando te dice montos, no te dice proceso. Entonces, lo que tú haces aquí es buscar cualquier contratación que se haya efectuado anteriormente y que tenga ya una característica similar a lo que yo hice, digamos, en este proceso, ya me sirve a mí para poder, porque lo que yo necesito es el precio de adjudicación, el precio del contrato. Entonces, si tú lo hiciste por subasta, por régimen, finalmente lo que yo necesito es el precio y la fecha para poder estimar entonces cuánto valía en esa fecha, le traigo a precio actual, verifico con las proformas actuales para ver cómo estamos actualmente y luego con todas estas variables poder determinar tu el precio. Vaya a ser que quizás tú en esos procesos anteriores pagaste, digamos, $10 y ahora en las proformas te dicen que vale 3. Entonces nunca vas a coger esos precios, no vas a coger los de las proformas. O qué sé yo, ahora te dicen
Tú en tus históricos de procesos siempre pagabas 7, 7.50, 7.25, 7.35. Y ahora te dicen 8, 9. Bueno, no 8, te dicen 10, 11, ¿no es cierto? Entonces tú ya puedes ahí determinar dos cosas. La una, primero, que las proformas tienen precios superiores, ¿no es cierto? Y la otra, que puede ser que los precios anteriores de los que tú buscaste están, digamos, en fechas muy atrás y quizás ya tenían una inflación superior. En todo caso, la idea siempre es rebajar, bajar, que siempre sea el presupuesto a la baja, el que tú pongas y no tengas un presupuesto a la alta. Ya es decir, que si digamos, tú llegas a tener proformas, pero por ahí tienes procedimientos similares efectuados anteriormente, digamos del último mes, último año, sobre todo, ¿no? Que sería lo más racional, puedas hacerle un análisis entre esos precios y determinar el precio más bajo del resultado de eso. Pero todo eso vamos a hacer nosotros con datos, datos reales, datos que vamos a tener que plasmar en los estudios de mercado para nosotros tener esa motivación de la decisión que voy a tomar. Eh, No así nomás la decisión, no rápido, rápido, sino algo que realmente me dé la información. Porque cuando viene el ente rector, él sí se da el lujo de ir por pasos, ¿no? Y claro, ellos sí revisan y dicen, páseme todo, o ellos dicen, voy a hacer el examen especial desde el año tal. Y ellos ya mapean, ¿no? Ya saben cuántos procesos se hicieron anteriormente. Y ya luego ven cuánto tú pusiste en tu presupuesto referencial. Entonces, mejor es tratar de tener información y tomar una decisión en cuanto a precio que realmente sea algo coherente, tomando en consideración que las proformas siempre van a estar elevadas en precio, ¿no? Porque claro, ellos ya saben que finalmente luego van a tener que rebajar, entonces eh, es es que mejor consultar. Sí, justamente ya para terminar este punto y avanzar, lo que pasa es que sí hay, yo creo que también el análisis sí tiene que ser como que muy minucioso el por qué se está determinando el presupuesto. Eh, yo tuve la experiencia cuando trabajé en salud, en un hospital en particular, y es que no estaban performando a quienes se les estaba solicitando las cotizaciones. Estamos hablando de unos 3 años, 4 años atrás. Y bueno, pues se necesitaba realizar la compra, se tenía el recurso, Plata Central ya estaba presionando, y lo que hizo la parte de compras públicas fue basarse netamente en los históricos, porque obviamente eran montos de adjudicaciones. Subieron el proceso 1, 2, 3 veces y nadie les ofertó, porque los precios realmente eran muy bajos. Entonces ahí viene, yo creo que sí, es verdad, el mejor costo, pero también va a depender el tipo de bien que se está adquiriendo, y el por qué el precio de mercado está un poco más elevado. A mí me ha tocado ver cuando se han hecho las búsquedas con las áreas requirientes de que los montos de adjudicaciones son el resultado de pujas entre 3 y 4, y usted sabe, profe, que eso es a matar a la baja porque necesitan la experiencia y necesitan ganar el contrato. Pero cuando ya eso se lo compara con los precios de mercado, sí se ve el tema. Y por lo menos a título personal, sí he dicho a las áreas requerentes, verifiquen bien el tema de determinar el presupuesto. ¿Por qué? Porque si solamente nos basamos en las adjudicaciones similares, probablemente no van a tener concurrencia de ofertas cuando el proceso esté importante. Excelente tu Eso, apreciación. que eso sí, Y yo les digo, sí por lo menos cuando yo estuve en salud nos pasaba eso. ¿Ok? Por el tema de evitar tener un presupuesto inflado y no incurrir en conceptos de sobreprecio ni nada por el estilo. Pero eso era lo que ujú, pasaba, no había concurrencias de ofertas. Y por lo menos claro, yo sí les digo de que en los análisis de los estudios de mercados hablen del tema de concurrencias, porque cuando Contraloría revise, va a decir, bueno, ¿y tú por qué si te fuiste o sea, determinaste en función al precio de mercado y no al histórico? Porque obviamente los históricos tienen ese resultado. Son montos de adjudicaciones y muchos de esos son resultados de subastas, de claro, pujas, perdón. Entonces, no me refleja tampoco la realidad a 2 años posteriores. perfecto, sí, tienes razón. Y por eso es que cuando, por ejemplo, tú, digamos que encontraras contrataciones anteriores, tienes que aplicar también el literal C, porque puede ser que tú dices, eh, actualmente esas condiciones, o si bien es cierto, digamos, era el mismo, pero como cambia la ubicación geográfica, o digamos, tengo
economía de escala porque he unificado, ahora estoy comprando, antes compré 1.000, ahora estoy comprando 10.000. Entonces tú tienes que enfocarte también a que estos nuevos conceptos van a hacer que disminuya el precio o aumente el precio. Pues por eso es que tú vas por pasos. Entonces ahí tú vas a decir aquí, sí encontré procesos similares, pero a la fecha actual yo tengo que enviar a otra sección, a otro sector, y esto me puede ser que se encarezca el precio y por lo tanto es que no utilizo estos precios y no me voy más por el precio de actual del mercado. O compraba 1.000, sí, el precio unitario, pero compraba solo 1.000. Y ahora estoy comprando 10.000 o estoy comprando 1.000.000. Y ahora con las proformas de al millón ya se bajó el precio unitario. Entonces, si bien es cierto, quizás puede ser que hasta de la teoría a la práctica hay un salto bastante amplio, pero o sea, ya haciendo el ejercicio nosotros vamos a, con elementos de convicción y de juicio, vamos a poder tomar una decisión, como dijo Leslie, que ya se apegue a la realidad. En la teoría, pues estamos hablando de situaciones irreales, situaciones que quizás están controladas por quien está hablando, que sería en este caso mi persona. Entonces, claro, una cosa es la teoría que claro, vemos en las capacitaciones y otra cosa es irnos a hacer el ejercicio en la práctica y claro, luego haremos una revisión para hablar justamente del mejor valor por dinero que sería mañana y terminar de hablar del estudio del mercado como un ejemplo real. Ya, si nos da tiempo y esperemos que funcione el aula, perdón, funcione el portal de compras públicas, haremos también la revisión de cómo están haciendo los otros entidades, ver qué fallaron, qué no están cumpliendo, si están poniendo los acápites necesarios dentro del estudio y nosotros hacer ese control de legalidad primero como tipo auditores, ¿no es cierto? Y finalmente en la posterior, saber qué nosotros tenemos que ir mejorando, qué yo debo corregir, ¿no? Para poder, digamos, cumplir al 100% lo que es la normativa. Eso nos va a ayudar a evitarnos serios problemas posteriores. De mi parte,